Listo. Entonces, a todos ustedes, muy buenos días. Espero que el día de hoy me les esté yendo muy bien a todos. Bueno, estábamos viendo un poquito todo lo que tenía que ver con las leyes de Mendel, ¿no? Entonces, creo que pues la clase pasada, ¿ustedes recuerdan más o menos hasta qué diapositiva les expliqué? ¿Como por acá? ¿Como por acá? ¿Como hasta esta? ¿O hasta dónde fue? Y como por ahí, profe. Como por ahí, ¿cierto? Que estábamos viendo las leyes de Mendel. Bueno, es que este tema lo pasamos así como rapidito porque pues ya este tema lo habíamos visto en clases anteriores y ya lo habíamos visto de pronto en el colegio, ¿listo? Entonces, aquí básicamente la tercera ley de Mendel, que es la ley de la segregación independiente, nos va a decir que todos los caracteres se heredan independientemente pues su característica como tal, ¿cierto? Acá ya no experimentamos de una manera monohíbrida, sino ya tenemos una experimentación dihíbrida, ¿cierto? Para lo cual observamos dos caracteres como tal, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para poder generar, digamos, la observación que se requiere y pues a partir de eso, pues poder comprender cómo es que funciona esta ley. No hay que olvidar, chicos, que esta ley siempre a nivel de fenotipo va a dar una proporción. ¿Qué significa una proporción? Que siempre va a dar unos valores estipulados, ¿cierto? Vamos a tener, ¿sí? Una proporción de 9, 3, 3 y 1. 9 para el carácter que sea dominante, o sea, para el par de caracteres que sean dominantes, en este caso que son las semillas lisas y amarillas, van a ser la mayor cantidad que vamos a tener. Si hablamos a nivel de fenotipo, perdón, entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 por este lado, ¿cierto? Vamos a tener 9, vamos a tener 3, en este caso, que van a ser amarillas y rugosas, ¿sí? Entonces vamos a ver que por este lado hay una, por este lado hay 2 y por este lado de acá hay 3, ¿cierto? Vamos a tener 3 que son, en este caso, verdes y lisas, que serían estas 3 del lado de acá, ¿sí? Y vamos a tener simplemente una que va a ser verde, ¿cierto? Y en este caso va a ser arrugadita, ¿sí? Entonces, vamos a cumplir la proporción que nos dice Mendel para el caso de las habichuelas, que es una proporción de 9, 3, 3 y 1. ¿Listo? A nivel de fenotipo. Entonces, no olvidar, chicos, que el fenotipo, ¿sí? Es la expresión del gen más el ambiente. ¿Sí? Tener en cuenta que siempre que hay una expresión genética, también está mediada por las condiciones ambientales en las que se encuentra el organismo para desarrollarse. ¿Listo? Para que porfa lo tengan muy en cuenta. Por este lado, chicos, ¿sí? Vamos a tener que existen otros tipos de herencias que no son herencias mendelianas. En este caso, conocemos los ámbitos de la herencia no mendeliana a algo que él denominó herencia intermedia, ¿cierto? En ocasiones, acá no va a haber un alelo que domine sobre otro, ¿cierto? Sino va a existir como una expresión del alelo a nivel de lo medio, ¿cierto? Entonces, no se expresa ni lo uno ni lo otro, sino se expresa como una medida, no sé, una combinación de los dos caracteres es lo que se va a poder expresar. Entonces, en este caso, ¿cierto? Nos dan un ejemplo, ¿sí? Nos ponen unas flores de tipo rojo, ¿cierto? Con unas flores blancas. En este caso, el carácter que supuestamente iba a dominar iba a ser el rojo, ¿cierto? Pero si miramos la imagen, se evidencia de que acá no va a dominar lo rojo y no va a dominar lo blanco, ¿sí? Sino como tal, lo que vamos a encontrar, ¿sí? Es que va a haber algo intermedio entre ese carácter que nos va a dar de pronto, ¿sí? La probabilidad y la variabilidad de tener más combinaciones. En este caso, voy a tener una flor rosada, ¿sí? Ni roja ni blanca, sino voy a tener la combinación de las dos, ¿sí? Como el intermedio que puede haber entre las dos. Pero, ¿sí? La condición de esta hija va a ser totalmente heterocigota. ¿Qué significa? Que va a llevar, ¿cierto? La expresión de la que en este caso va a ser, ¿sí? La roja, que va a ser la dominante y va a llevar también la expresión del gen de la blanca, que en este caso va a ser la recesiva. Pero no se hereda tal cual el carácter, sino que el carácter se hereda en un término medio. A eso es que se le conoce como herencia intermedia.
Y si nos ponemos a ver las probabilidades de pronto a nivel de la parte genética, vamos a obtener que el 25% de estas señoritas va a ser roja, el 50% va a ser rosada y el otro 25% para dar un total del 100% va a ser de color blanco. ¿Cierto? Entonces, no se desaparecen los caracteres paternales como tal, ¿sí? Pero sí reaparece un nuevo carácter que vendría siendo la combinación de los dos caracteres paternales. ¿Listo? Sí, señora. Listo. Sí, señora. Listo, muy bien. Entonces, ahora por este lado, chicos, viene lo que es la codominancia. Entonces, ¿a qué hace referencia ese fenómeno de codominancia? En la codominancia, pues básicamente no hay un anhelo dominante sobre el otro. Es lo mismo que pasa en la herencia intermedia. ¿Qué pasa aquí, chicos? Que este tipo de herencia, ¿sí? Este tipo de herencia, ¿sí? Estas leyes que no son mendelianas, este es el tipo de herencia que muchas veces en ocasiones presentamos nosotros para heredar los caracteres a nuestros hijos, ¿sí? O no, a nuestros antecesores. No todas las veces se hereda a través de las leyes de Mendel, no todas las veces se hereda así. De hecho, en muy pocas ocasiones las leyes de Mendel pueden aplicarse, digamos, al tipo de herencia que tenemos nosotros los seres humanos. La herencia que les estoy hablando ahorita, o sea, estas formas de heredar información genética, son las que sí nosotros tenemos como seres humanos. Entonces sí tenemos la herencia intermedia. De pronto si el papá es muy morenito y la mamá es muy blanquita, puede ser que su hijo salga con una piel trigueñita, ¿cierto? Que no vaya a salir ni muy morenito, ni blanco ni moreno, sino que salga trigueño, ¿cierto? Y eso sería una herencia intermedia en ese caso, ¿cierto? Entonces, si tenemos la codominancia, ¿qué pasa aquí? No hay alelos dominantes, o sea, nadie domina sobre el otro. Los dos alelos son dominantes en este caso, ¿cierto? Entonces, como los dos son alelos dominantes, los dos se tienen que expresar en su plenitud. ¿Qué significa expresarse en su plenitud? Aquí no voy a encontrar un medio entre los dos, ¿cierto? Sino yo me expreso poseyendo como tal los caracteres que debo tener. ¿Listo? Espérenme un segundito. Pasa aquí. Aquí vamos a tener dos caracteres que son dominantes, ¿cierto? Entonces vamos a tener que ninguno de los dos, ¿cierto? Va a ser más que el otro, sino los dos se van a expresar en los caracteres de su totalidad como tal, ¿cierto? Entonces, acá nos están dando un ejemplo, nos dice que la flor de achira, ¿sí? Si se cruza con una planta de la flor de achira de rojas con amarillas, vamos a obtener que el color no va a ser ni amarillo solamente, ni rojo solamente, sino que vamos a encontrar que la planta va a ser amarilla y va a tener como visos, ¿sí? O va a tener, digamos, como la presencia del color rojo dentro de sí, que si, digamos, ustedes analizan la de acá abajo, ¿sí? Esta parte rojita, ¿sí? Va a ser heredada, ¿sí? De la flor roja y pues toda la amarilla en este caso va a ser heredada, ¿sí? De la parte amarilla. Si se fijan, miren, los dos caracteres son dominantes. Entonces, puede ser, ¿sí? Que sea una persona, si hablamos del color de piel, que sea una persona blanca con manchas que la hagan parecer morena. O que sea una persona morena que, no sé, que tenga pedazos en su cuerpo que sean blancos. O que la persona tenga los ojos, el papá negros, la mamá azules, y que la persona haya salido con los ojos azules con visos negros, ¿cierto? O negros con visos azules. Entonces, esa es la herencia dada por la codominancia. Aquí no domina uno de los dos, sino los dos dominamos. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Bien, profe.
Listo. Profe, ya que digamos es que hay una enfermedad genética, Entonces me quedé pensando, sí, o sea, yo tengo una pregunta, digamos, es que hay una enfermedad genética, algo así, que digamos usted tiene como, con el tiempo tiene como manchas en la piel. ¿Sería eso así o eso ya es diferente? No, Eso es eso ya vitiligo. es vitiligio. Eso Sí. ya se llama vitiligio. Eso ya es esa es la enfermedad que también tenía Michael Jackson, por eso es que Michael Jackson se mandó a hacer toda, o sea, aclarar la piel totalmente, porque él pues poseía vitiligio y no quería como verse así todo parchudo. Sí, digamos, creo que sí, así es la cantante, si no estoy mal, que sufre de vitiligio. Si no estoy mal, yo no sé, ustedes deben saber más de esa música que es como más nueva que yo. Bueno, esa cantante que creo que fue que puso de moda el vitiligio, ¿no? Y lo hizo ver, digamos, como, pues, para que la gente no se apenara, pues lo hizo comprender también como una forma de vida o como algo, una enfermedad que atraviesan algunas personas, ¿cierto? Que, pues, es muy importante tener también en cuenta. Pero no, aquí eso no tiene relación con eso, porque, pues, como tú lo estás diciendo, eso es una enfermedad que se da a nivel genético, ¿cierto? Cuando hablamos de herencia, de codominancia en este caso, hablamos de que al mismo tiempo, ¿sí? En un mismo momento se expresan los dos genes, ¿sí me entiendes? No es que al tiempo, no, le salió ojos verdes y la mitad azules, no. Ay, cumplió 5 años y vea, un ojo se le volvió azul, no. ¿Sí me entiendes? Sino que esa herencia se nota inmediatamente, ¿listo? O sea, es algo que se da en el proceso de desarrollo del organismo y que se expresa inmediatamente, se expresa el otro gen. ¿Listo? ¿Sí? ¿Un poquito, Loren, o no? Sí, profe, ya un poquito mejor. Ok, listo. Entonces, esta herencia es muy común en nosotros los seres humanos y era lo que yo les decía más o menos de que cuando la persona tenía los ojos azules, de qué color iba a tener el cabello, ¿cierto? Entonces ustedes me decían, casi siempre tiende a ser de un color castaño, ¿cierto? Castaño claro, tienden a ser monitos, que es como la imagen de la niña que estamos viendo ahí, ¿cierto? Es una niña con ojos azules, pero que su cabello, en este caso, pues también va a ser de color castaño claro. ¿Cierto? Y está muy relacionado. Casi la mayoría de personas que tienen los ojos azules van a tener un color de cabello similar o un color de cabello igual. Entonces, ¿qué pasa? Que los genes se están encontrando muy, pero muy pegados a nivel del cromosoma, ¿cierto? Entonces, estos genes se van a tender a heredar juntos, ¿sí? A traspasar juntos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se encuentran muy, muy asociados. Entonces, no hay una distancia suficiente entre los dos para poderlos diferenciar, sino que pasan siendo los dos como si fueran un mismo gen. ¿Listo? Como si los dos fueran un solo momento, uno solo. Entonces, aquí no hay como una división para, pues, heredarse en el proceso de la formación del embrión. Entonces, pues, van a pasar, ¿sí? Al mismo gameto y se van a heredar en conjunto, como si los dos fueran un solo gen. Por eso la mayoría de personas van a poseer los ojos azules y el cabello castaño. Y algunas otras personas, los ojos cafés y el cabello oscuro, porque esos son dos genes que también están ligados. En este caso, ligamos los colores, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que en el cromosoma, el color de los ojos, el color de la piel, el color del cabello, viene a ocupar un mismo espacio, ¿cierto? O sea, no el mismo gen, pero sí espacios muy cercanos, ¿sí? Para que sean genes que se puedan heredar de manera simultánea, como si fueran simplemente uno. A eso es lo que se le conoce como herencia ligada o genes ligados. ¿Sí me comprendieron un poquito? Pues no, es que la verdad se me confundió. Bueno, ¿por qué se confundieron un poquito ahí? Yo me confundí, es que no sé, no lo entendí muy bien. Bueno, básicamente lo que pasa aquí es que en el cromosoma, ¿cierto? En un mismo cromosoma hay dos genes que se encuentran muy, muy cerquita. Y al no haber una distancia muy grande entre ellos, ¿sí? Entre esos genes, se van a heredar como si fueran uno solo, ¿sí? Pero los dos van a tener, digamos, expresiones totalmente diferentes. Si hablamos, digamos, del ejemplo que estamos poniendo ahí, que es la niña, ¿sí? Que es una niña de ojos azules con cabello claro. Si usted va y mira en la sociedad, generalmente se va a encontrar que la mayoría de personas que tienden a tener los ojos claros, ¿sí? O que tienden a tener los ojos azules, siempre van a tener su cabello claro, ¿sí? Siempre también. No todos, no todos, pero la gran mayoría es muy común que también tengan su cabello claro, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? ¿Sí? ¿Por qué sucede que ellos tengan su cabello claro? Porque los genes están muy pegados,
demasiado pegados y no hay distancia entre ellos. O sea que no se pueden diferenciar, que son dos genes totalmente diferentes. O sea, no se puede diferenciar en este caso de que uno vaya a componer el color de los ojos y que otro vaya a componer el color del cabello. ¿Sí? Y como no se pueden diferenciar y no se pueden separar al estar muy juntos, se heredan como si fueran uno. ¿Sí? Un poquito mejor, profe, ¿o no? ya mejor. ¿Sí? Gracias. Entonces, es el ejemplo que estamos poniendo acá, ¿no? De la niña, ¿sí? Pero no solo, digamos, con ojos azules, también con ojos cafecitos o con ojos negritos. La gente que tiene los ojos cafecitos oscuros va a tender, ¿sí? A tener su cabello de color oscuro. ¿Por qué? Porque los genes están muy pegados, ¿sí? Y al estar tan pegados, se heredan de manera conjunta. En cambio, cuando de pronto la persona es una persona de ojos azules, pero con cabello negro, lo que significa es que ahí se desligaron los genes, que hubo una distancia, ¿sí? Efectiva entre los dos genes como tal para que se heredaran de manera independiente, ¿cierto? Entonces se heredara, digamos, el color de ojos azules y el color del cabello negro. ¿Listo? ¿Sí me entendieron o no? Sí, Sí, señora. sí. Sí, señora. ¿Cómo vamos hasta ahí? Porque vean, ahora estamos viendo algo que se llama genética no mendeliana. O sea, en este pedazo estamos viendo algo que se llama genética no mendeliana. ¿Por qué genética no mendeliana? Porque según los experimentos de Mendel, decía que estas cosas que nosotros estamos viendo en la actualidad, ¿cierto? No pasaban, ¿sí? Y no podían pasar. Porque en la actualidad conocemos algo que se denomina genética no mendeliana, ¿sí, chicos? Porque pues se ha vuelto a retomar los trabajos y se han intentado aplicar a diferentes organismos y no, realmente no se ha podido, digamos, obtener los mismos resultados que obtuvo Mendel. A partir de no poder obtener lo mismo, tuvieron que empezar a ampliar los conceptos que hacían parte, ¿cierto?, de lo que tenía que ver con las leyes de Mendel y lo que tenía que ver en este momento con la genética, ¿sí? Si bien en la genética es el paso para que se abra como todo ese boom, ¿sí? Que permite en este instante hablar, no sé, de heredar, de transformar hijos, de hacer transformaciones genéticas, de pronto de hacer un forward para un reverse prime para evitar una enfermedad a nivel genético, una enfermedad congénita, ¿cierto? Entonces vamos a tener, ¿sí? Que básicamente esto fue como la puerta para poder explorar todo un mundo, ¿sí?, de posibilidades que se pueden dar dentro de la genética. Pero básicamente, sí, ese mundo de posibilidades que se abrió dio como otras perspectivas de poder leer el contexto y de leer, digamos, en este caso, cómo se heredaban esos caracteres. Entonces, aquí empezamos a hablar, ¿cierto?, de la herencia que no se da, ¿sí?, ligada a lo que dijo Mendel, sino que es una herencia que se da fuera de lo que dice Mendel. Entonces, tenemos la herencia intermedia, ¿cierto? Tenemos la codominancia, tenemos los genes ligados y tenemos algo que se llama genes y el ambiente, ¿cierto? Entonces, básicamente yo les estoy diciendo, y lo que siempre les he dicho, ¿sí? Es que básicamente, chicos, este tipo de herencia que se llama genes y ambiente tiene que ver mucho en la expresión del fenotipo. Y ya me van a entender por qué, porque aquí nos dan un ejemplo que son unos conejos como tal, ¿cierto? Entonces acá nos dicen que además, ¿cierto?, de la información genética que nosotros tenemos en nuestro interior, que nos va a limitar y nos va a, digamos, a puntualizar esas características que tenemos como seres vivos, ¿sí? Hay algo que influye de manera muy directa y de manera muy importante en la expresión genética y es el ambiente, ¿cierto? ¿Por qué el ambiente? Porque en el ejemplo que estamos viendo acá, estamos viendo una especie de conejos que se llaman los Himalayas. Estos conejos pueden vivir tanto en climas fríos como en climas calientes, ¿cierto? Cuando ellos viven, ¿sí?, en un clima que básicamente es frío, ¿sí? Aquí no vamos a tener aquí vamos a tener la estimulación de su pelaje y de una proteína que se llama la melanina, y esta nos va a dar como el colorcito oscuro que ustedes están viendo ahí, ¿cierto? Este colorcito oscuro que tiene el conejo. Estos dos conejos
son la misma especie, son totalmente iguales, simplemente que van a tener, digamos, pseudo características que los van a diferenciar. Pero si yo reprodujera este conejo blanco con este, los puedo Pero, reproducir. profe, ahí serían los genes serían iguales. Sí, o sea, todo a nivel genético está igual, pero ¿qué pasa aquí, chicos? Que como uno vive en tierra caliente y otro vive en tierra fría, ¿cierto? El que vive en tierra fría, perdón, sí, el que vive en tierra fría, en este caso, ¿cierto? Va a estimular la producción de melanina y va a volverse un poco oscuro, ¿sí? O sea, va a aparecer manchas oscuras en su cuerpo. En cambio, este que ustedes ven acá, como el ambiente no es caliente, perdón, no es frío, sino es caliente, él no va a estimular la melanina, o sea, no va a presentar ninguna mancha en su pelaje, ¿cierto? No va a hacer que se exprese ese carácter, o sea, que este señor que yo tengo acá, al vivir, ¿sí? En un ambiente que de pronto es más calurosito, no va a estimular la melanina, o sea, no va a presentar pelaje de color oscuro. En cambio, este señor que vive acá, que son igualitos, ¿cierto? Sí va a presentar pelaje oscuro porque los niveles de melanina se estimulan, ¿cierto? A medida de que yo sienta frío, de que los niveles de temperatura hayan disminuido. ¿Listo? Sí, señora. Tengo una pregunta, ¿y que de ahí que le salen manchitas negras vive en tierra caliente? No, fría. Ah, ok. Porque aquí se va a estimular la producción de melanina. O sea, el frío hace que se estimule la producción de melanina. ¿Sí? Para el caso de los conejos, del pelaje de los conejos, en nosotros es el sol. El sol es que hace que produzcamos melanina. Y de hecho, digamos, la gente que es de color morenito o la gente que es ya afrodescendiente es porque las producciones de melanina de ellos son muy altas. ¿Sí? Que es lo que les hace tener el color, digamos, oscuro. En cambio, digamos, las personas cuando son blancas son porque las producciones de melanina no están. Y de hecho hay una enfermedad genética asociada a eso que se conoce como el albinismo. ¿Sí? El albinismo es no poseer en su cuerpo la capacidad de generar melanina. Entonces esas personas tienden a ser muy blancas, o sea, todos los pigmentos de su cuerpo en general tienden a ser muy blancos, porque es que el que le da el color oscuro, ¿sí? A todos los organismos o a todas las partes que hacen, sí, a las zonas que hacen parte de un organismo como tal, es la melanina. ¿Listo? ¿Y en todos los animales sucede igual o solo en los conejos? Bueno, en este caso de los conejos del Himalaya, pues tiene que ver mediado por el frío y por el calor, ¿cierto? En nosotros es la presencia de sol o la falta de sol, ¿sí? Es la falta de sol o la presencia de sol. Por ejemplo, ¿sí? Digamos, si yo voy y me expongo mucho al sol, ¿sí? Y bueno, yo les voy a hacer una pregunta. Cuando las personas se exponen, antes de que, digamos, yo explicarles, les voy a hacer esa pregunta. Cuando las personas se exponen muchísimo, muchísimo al sol, ¿qué les pasa? Pues cambia el color de la piel. ¿Cómo se les vuelve el color de la piel? Un momentico. Color rosa. Bueno, entonces, básicamente, sí, sale como manchitas, ¿cierto? Esas manchitas siempre tienden a ser mucho más oscuras que el color de la piel normal que tiene uno. ¿Sí o no? ¿O no? Sí, señora. ¿Cierto? Tienden a ser, ¿por qué? Porque en este momento, chicos, ¿sí? Cuando yo me expongo al sol, en el caso de que yo soy ser humano, ¿cierto? Empiezo a hacer una quema, ¿cierto? A través de los rayos ultravioleta de las células que hacen parte del órgano más grande que tengo, que en este caso es la piel, ¿cierto? Entonces empiezas a hacer una necrosis digamos, de esa piel. Y para que esa piel no empiece a fallar debido a los rayos ultravioleta y no me vaya a generar por ahí un cáncer de piel, lo primero que hace mi cuerpo es enviar una señal de empezar a producir melanina.
Y lo que hace la melanina, es por eso es que las personas de color, los afrodescendientes y las personas morenas no se queman. Porque la melanina es lo que es lo que protege la piel, ¿sí? Para que no se queme del sol. ¿Sí? No se queme a una exposición del sol. Entonces, cuando usted es blanquito y se expone al sol, de una vez su cuerpo va a reaccionar con la melanina y lo que va a hacer es pigmentar su piel para poder defender esas células. Y por eso es que salen las manchas producidas por el sol. ¿Sí? ¿No? Sí, señora. Señora, So, Sí, señora. no speaking English. No, mentiras. Entonces, chicos, básicamente es dado a eso. Obvio que lo que yo les estoy hablando, digamos, es una respuesta de nuestro cuerpo que tiene frente a los rayos solares, ¿cierto? En este caso sería como un estímulo en el que yo despierto un gen que tengo en mi cuerpo para que defienda mi cuerpo de una lesión que en este caso, pues, está dada por los rayos ultravioleta. ¿Que me produce quién? El sol. ¿Listo? En este caso de los conejos del Himalaya, ¿sí? Encontramos de que la producción de melanina, o sea, la producción de un clima cálido o un clima frío me va a dar o me va a disminuir o me va a aumentar, ¿cierto? La producción de la melanina y yo voy a encontrar un pelaje oscuro, ¿sí? En los conejos que se encuentran en las zonas frías. ¿Listo? Sí, señora. Ahora, otra cosa que quiero que tengan en cuenta, otro ejemplo. Existe una especie de lagartijas, chicos, que la temperatura va a determinar el sexo. Si es menos de 40 grados, ¿sí? Como tal, la lagartija va a ser una lagartija macho. Pero si la temperatura aumenta después de los 40 grados, la lagartija en ese caso será una lagartija hembra. ¿Listo? Entonces es ver cómo la temperatura, en este caso también, cómo el ambiente, sí, la temperatura que posee como tal el ambiente influye, ¿sí? Ya no en una característica como el color del cabello, sino en una característica como el sexo de un organismo como tal. ¿Listo? pero ¿de qué se da? O sea, ¿solo es por la temperatura o hay un Sí. efecto? No, perdón. Es solo la temperatura la que lo hace cambiar de sexo, ¿sí? El rango de la temperatura es hasta 40. Si de 40 para abajo va a ser macho, de 41 para arriba va a ser hembra, ¿sí? Pero ¿quién lo determina? La temperatura que en ese momento el huevo esté recibiendo, que va a estar dada, ¿por qué? Pues por el periodo que se esté desarrollando o el periodo de fecundación. Como es una lagartija, sabemos que ellos están en huevos, ¿no? Y que esos huevos, digamos, la madre en este caso los dejan en algún espacio, ¿cierto? Ahí como guardaditos, tapaditos, que nadie se los dañe, pero pues que las condiciones ambientales van a estar influenciando sobre ellos. Y en este caso, influencia sobre el sexo que vayan a tener las lagartijas como tal, que hace que pues los procesos de expresión, ¿cierto? En su interior, a través de algo que se llama la síntesis, el dogma central de la biología molecular, que es para esto que quiero terminar rápido, para enseñarles eso, ¿sí? Empieza a estimular, ¿cierto? La presencia de esa proteína y esa proteína hace que todo el organismo cambie, desde el sexo en adelante. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? No, señora. ¿Todo entendido? Respóndame al menos un sí para escucharlos. Señora. Sí, señora. Muchas gracias, niñas. Coy, Loren, de verdad, sin ustedes esta clase no, y doña Joana también, sin esta clase, o sea, no es porque los otros no estén, pero es que los otros no hablan. Entonces, sin ustedes esta clase no hubiera sido más dinámica de lo normal. Listo. Entonces, oiga, nos faltaba un José. ¿José no entró hoy a clase? Sí, profe, aquí estoy. No, es José. Me desilusionas. ¿Cuál es? Porque tú Hoy está siempre empezando. participas mucho.
Listo, entonces chicos, entonces vamos a escribir la actividad que nos queda ya para la siguiente hora que tienen que entregar pues el día de hoy. Va a ser una actividad fácil, súper fácil. Entonces, escriban, se las voy a dictar. ¿Ya? ¿Todos? Señora, Listo. Primer punto. Busco un ejemplo de herencia intermedia intermedia. de codominancia de genes ligados y de genes y ambiente. Profe, qué pena, ¿me puede repetir todo, por favor? Dale. Entonces, primer punto. Busco un ejemplo de herencia intermedia de codominancia de genes ligados de genes y ambiente. Genes y ambiente, ¿sí? Sí, genes y ambientes, que eso es lo último que vimos, ¿no? Cómo el ambiente puede afectar, ¿sí? No solo el color del pelaje, sino también puede afectar el tipo de sexo que posea un organismo, ¿cierto? Entonces ustedes van a buscar ejemplos diferentes a esos. Específico, ¿no? ¿En qué animal ocurre? ¿Sí? Eso lo van a buscar, ¿listo? Y como segundo punto, van a inventar y resolver un ejercicio relacionado a las leyes de Mendel. O sea, Profe, pero- un ejercicio por cada ley. Un ejercicio por la primera ley, un ejercicio por la segunda ley y un ejercicio por la tercera ley. Ustedes se inventan el problema, ¿sí? Y lo resuelven. No. O sea, en vez, digamos, de usar guisantes, usamos como flores o cosas así, ¿sí? Obvio, si ya ustedes lo inventan como ustedes lo quieran plantear, lo resuelven genéticamente, les hayan genotipo, les hayan fenotipo y eso sería, digamos, como pues toda la actividad que tendrían que hacer para el día de hoy. ¿Listo? Bueno, Inicia. profe. En estos 3 minuticos que quedan de la clase, iniciemos. Y los acompaño para resolverles sus dudas desde aquí. O sea que solo es hacer esto, profe. Sí, solo son esos 2 punticos. ¿Quieren más? Pues es para esta No, no, hora. no, o sea, estoy preguntando. que ¿Hasta sí. cuándo hay Una plazo? pregunta. No Dime. vayan a matar ninguno. El primer punto tiene que tener dibujos. No. No, No, profe, pues sí, pues si usted quiere sí, pero si no quiere no. Si quiere simplemente hacer un dibujo y a partir del dibujo, pues usted, digamos en la próxima clase explicarme así sea un solo dibujo, pues bueno. ¿Sí? A la Si próxima lo quiere hacer a tenemos que manera de explicarlo. historieta, chévere, algo así, pues ya depende, digamos, de cómo usted lo quiera realizar. Si no, pues lo puede escribir. ¿Listo? En este Hasta cuándo- punto todo tiene que tener cuadro de Punnett. Bueno. Señora. Y tiene que estar demostrado con cuadro de Punnett lo que, pues, como tal queremos proyectar. Profe, El segundo punto. ¿hasta cuándo hay plazo? Dime. ¿Hasta cuándo hay plazo? Pues
Pues la verdad, les voy a dejar esta hora, por eso no les puse tantos puntos, pero de todas maneras, pues les dejo hasta las 11 de la noche de hoy. ¿No? Es un buen tiempo. Aparte que les estoy dando la siguiente hora toda para que ustedes, mejor dicho, trabajen como unos duchos. Igual aquí estoy, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier inquietud, acá me tienen. Gracias, profe. ¿Dónde lo adjuntan? Ahí en la misma plataforma de Classroom. Bueno. Listo, sí, señora. Profe, una pregunta. Dime. El primer punto es buscar un ejemplo de herencia intermedia de codominancia de genes ligados. Y el O otro sea, es de genes de ambiente. de genes y o sea, son 4, porque las leyes no mendelianas son 4, ¿cierto? Entonces tenemos la herencia intermedia, la codominancia, los genes ligados y los genes y ambiente. Ah, o sea que solamente, o sea, busco ejemplo de herencia intermedia de codominancia, genes ligados y genes de ambiente. Ah, ok. Aunque pueda ser que no les aparezca como tal con ese nombre así de genes y ambiente, ¿sí?